Pero bien, hoy día vamos a conversar dos temas importantes. El primero va a ser la revisión de lo que ustedes me pidieron averiguar del SOA. ¿Ya? Lo que van a pedir a ustedes para los análisis en relación a las fichas que van a hacer. Las siglas son muy útiles, ¿verdad? Y no era exactamente lo que me dijeron. Por lo tanto, le consisten SOA. Literalmente, SOA lo que habla es objetivo, análisis y plan. Esas son las siglas que es algo que uno siempre hace en el ejercicio médico, sobre todo en la parte que es de medicina interna, pero yo no lo conocí con estas siglas. La hicieron especialmente para facilitar la comprensión de un proceso que ustedes tienen que hacer. El análisis subjetivo básicamente es historia clínica. Paciente, por ejemplo, vamos a pensar en un paciente que viene con una neumonía, y el paciente que va a comentar que viene con tos, que viene con fiebre, con malestar, que le cuesta respirar, todo eso es subjetivo. Lo que él nos cuenta, real, no real, con las características que él nos menciona, y al igual que el dolor que uno pregunta 10 puntos, ustedes tienen varias cosas que pueden preguntar. Pero eso es lo subjetivo. Objetivo. En lo objetivo van a ir el examen físico, y aquí van los exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio y exámenes imagenológicos. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con puntos objetivos va acá. Esto es lo que mencionamos en el examen físico, ustedes lo mencionan en este punto, la radiografía, los exámenes de sangre, etc. Este mismo paciente que decíamos de una neumonía, la neumonía entonces nos cuenta que viene con todo, con fiebre, malestar general, disnea, y ustedes van, lo examinan y escuchan fiebre, objetivo. Constatan la fiebre, objetivo. Radiografía de tórax, si ven alguna condensación, una zona más radiolúcida, que dicen punto objetivo. Exámenes de sangre, aumentó la PCR, aumentó los leucocitos, objetivo. PCR respiratorio, mirada bacteriana, que nos muestra el germen, objetivo. Examen de orina, de antígeno, antineumococo o legionela, objetivo. Ya todo eso que les salga objetivo va en este punto. Análisis. En el análisis aquí lo que ustedes van a hacer principalmente son los diagnósticos diferenciales. Diagnóstico diferencial. Efectivamente, esta es la parte de pensar, lo que hace Dr. Howe. Si tenemos esto, ¿en qué deberíamos pensar? Efectivamente, nuestro primer diagnóstico puede ser una neumonía, pero podríamos pensar en empiema, insuficiencia renal, un derrame pleural, una tuberculosis, etcétera, etcétera. COVID, influenza, hay varios diferenciales para una neumonía. Termino y hacemos preguntas. Y el plan también lo van a dividir ustedes. Cuando les piden plan, ustedes les piden un plan diagnóstico y un plan terapéutico. En el plan diagnóstico lo que les piden es, si estoy pensando en una neumonía y llegó el de la urgencia lo subió solo porque tenía fiebre y escuchó crépito, me quedo yo tranquilo, le pido examen. Entonces, si no tengo todavía en el análisis, ustedes en el plan diagnóstico me dicen, le voy a sumar PCR, le voy a sumar una radiografía o un escáner, si considero sobre todo que puede tener un TEP, un tromboembolismo pulmonar. Entonces, yo completo el estudio diagnóstico y tengo un plan diagnóstico. Y en el mismo paciente, en este caso de la sospecha de la neumonía, un plan terapéutico. El plan terapéutico para ustedes es tener claro los pasos que deben seguir. Todavía no les van a pedir dosis, pero sí tienen que decirme, necesito partir antibióticos, necesito oxigenoterapia, necesito ver si tiene indicación de hospitalizar a este paciente, porque las neumonias, muchas se pueden manejar ambulatorio, las que antes llamamos ATS1, ATS2, y hay otros que quedan hospitalizados, que eso generalmente lo calculan por el CURS 65, que espero que lo conozcan, si no es materia que probablemente van a ver el próximo año. O sea, hay indicaciones para que quede hospitalizado y hay indicaciones que no, y si queda hospitalizado o no, antibiótico, oxígeno, reposo, kinesioterapia respiratoria, como el plan que ustedes deben establecer en este caso. ¿Ya? Cada paciente es un mundo, cada paciente tiene características especiales que la idea es que podamos revisar. Y ahora sí, preguntas. Y a mí lo que no me queda muy claro es que si yo tengo como todo lo que me afecta a una neumonía, cuando hago los diagnósticos diferenciales, a pesar de que hayan cosas que no calzan, yo como con lo que me calza, como que lo... Claro, el diagnóstico diferencial tú lo haces a partir de algunos de los signos cardinales que tú eliges. Ejemplo, yo digo tos, y usted tiene que pensar disfonía, alteración de las cuerdas vocales, parálisis a nivel faríngeo, reflujo gastroesofágico.
diferenciales solo de fiebre, ahí tenemos mejor, mucho más. Todo lo que tiene que ver con sepsis, por lo tanto tema infeccioso, cánceres, mesenquimopatía, enfermedad reumatológica, todos te calzan en síndrome febril. Ahora, si lo vamos sumando, que es un problema respiratorio, con fiebre y con tos, tenemos de nuevo la neumonía, las complicaciones de la neumonía, empiema, influenza, COVID y otros diferenciales en otro órgano, insuficiencia cardíaca, un renal o un hepático que tenga mucho líquido que se puede estar encharcando, como por ejemplo una citis, y que nadie se haya dado cuenta y que va, pero doctor, tiene una citis gigante y no puede respirar porque literalmente la guata está llena de líquido. Y además la fiebre la hizo porque tiene una peritonitis bacteriana espontánea. O sea, alguien que ni siquiera le examinó la guata. Pero usted se dio cuenta porque fue capaz de hacer un examen exhaustivo. Pues un diferencial súper distinto, pero que te podría dar todos estos síntomas en un contexto especial. Y la idea es que ustedes piensen en qué otras cosas deben pensar cuando nos enfrentamos a un paciente. Sin duda que los pacientes más clásicos, al principio les va a costar pensar en diferenciales. Y ahí es donde uno les recuerda o les sugiere, no sé si alguna vez vieron el Dr. House. Literalmente yo hacía en una pizarra, ya, ¿qué deberíamos pensar? Enfermedad de Lyme. Ahí se tiraban puras raras así. Virus de las montañas rocallosas. Si ustedes quieren poner eso, eso es un diferencial válido. O sea, tú, cualquier persona con neumonía me podrías plantear diferencial ANTA. Eso es verdad. El ANTA genera colapso cardiopulmonar. Ahora, ¿tiene el antecedente de haber estado en un lugar con alta probabilidad de tener ratones y eventualmente antivirus? Y ahí tú lo puedes ir planteando. COVID tenemos en todos lados, influenza tenemos en todos lados, otras complicaciones respiratorias podemos tener en todos lados. Pongo lo que sí, o sea, como puede ser, no sé, anda por tal, pero no calza tal, o solo... Tal cual. Eso es un análisis muy bonito que usted puede explayar, sacar análisis en diagnósticos diferenciales y que hasta el colega que lea diga, oh, esta alumna está brillante. Ahora, lo más fácil, ya ustedes tienen herramientas que antes no teníamos. Yo cuando estudiaba no tenía las herramientas que ustedes tienen. Tan fácil como, amigo ChatGPT, tengo un paciente con neumonía. ¿Qué diagnósticos diferenciales eventualmente yo podría pensar en un paciente con neumonía? Y tú empiezas a analizar por qué. Y la idea es que después de que el computador te hizo la pega, tú le interiorices del por qué. Ah, mira, me salió tuberculosis. Tiene sentido, claro, un paciente con tos, más de una semana de evolución, yo debería siempre tomar una vaciloscopía para descartar tuberculosis. Entonces yo entiendo el contexto de cómo funciona la tuberculosis. ¿Existe la tuberculosis en Chile? Sí, existe. La región metropolitana tiene harto. Zonas con más tuberculosis, Estación Central, Maipú, zonas en el fondo que tienen hartos niveles de migrantes, porque sobre todo de afuera viene harto, perdón. ¿Qué otros pacientes? Diabéticos, VIH, que hayan estado en prisión, son pacientes que eventualmente tienen más niveles de tuberculosis. Entonces en ellos podría ir cargándome aún más un diferencial de tuberculosis dentro de mi estudio y lo planteo después dentro de del plan diagnóstico que voy a tener. Entonces en este mismo paciente, si yo pensé en tuberculosis, planteo tomarle una vaciloscopía como un diferencial que puede que efectivamente no sea lo que están pensando, pero la idea en este caso es que ustedes tengan la habilidad de pensar en más cosas, que salgan de lo que están mirando todo. Si es que, por ejemplo, un paciente ya lleva varios días, ya está diagnosticado, en objetivo nos quedamos con solo lo que le hacen en urgencias. Yo siempre les ayudo a ver fichas y más datos, pero lo que a ustedes les están pidiendo en su etapa formativa es que ustedes interroguen al paciente, que ustedes tomen la historia y que ustedes se imaginen cómo está partiendo. Por lo tanto, que ustedes llegan y ya saben el resultado final porque alguien también ya hizo ese trabajo de pensar y tomar los exámenes, ustedes se imaginan ustedes tomándolo o validen qué se hizo bien o qué se hizo mal. Ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tiene ya hechos los exámenes para el diagnóstico, al menos en la parte subjetiva nos quedamos con los primeros exámenes que se hicieron y después agregamos los que sirvieron para el diagnóstico. Voy terminando de responder preguntas y vamos a volver al ejemplo del paciente que vimos el lunes. Pregunta. En el plan terapéutico, yo tengo que hacer un plan terapéutico como para la hipótesis diagnóstica que yo planteo o es para todos los diferenciales. No, para el que usted plantea como principal. Ahora, podría sumarme que si yo estoy pensando en tuberculosis y me saliera alterado, pudiese partir terapia antituberculosa y derivar a un centro de tuberculosis y aislamiento. Entonces, en caso de que parezca. Pero probablemente no se los van a pedir, lo que ustedes le están pidiendo el plan diagnóstico y terapéutico de lo que están pensando. Y si están todos los exámenes hechos, ahí en el plan diagnóstico
No, el diagnóstico no tengo que poner más exámenes. Solo hago el terapéutico. Vamos a poner otro ejemplo, porque lo vimos el lunes, les va a quedar más fácil. ¿Se acuerdan que el lunes vimos un paciente que ingresó con una historia de diarrea de una semana de evolución, pero que él lo ingresó, le preguntó, oye, ¿y antes le había pasado? Y el paciente dijo, sí, casi todos los meses me da alguna diarrea. Y le preguntó si es que con algún alimento, y él respondió, mira, a veces cuando como cosas que tienen mucha harina, me genera problemas. ¿Ya? Yo ya sé el diagnóstico diferencial, yo lo vi y les dije, yo creo que es infeccioso, pero hagamos el análisis de todo eso. Ingresó, no le dejó antibiótico al final. Todos ustedes vieron que yo le agregué antibiótico, yo les dije, como a mí me parece infeccioso, le voy a agregar antibióticos. Pero veamos qué tenemos. El paciente, en lo subjetivo nos dijo, tengo diarrea, me duele la guata. Para pensar en todo lo digestivo. En lo objetivo, el examen físico no tenía signos peritoneales y tenía un dolor difuso, principalmente en la parte del epigastro, pero relativamente difuso, con diarrea, con mucosidades, sin sangre. Fiebre tenía, no teníamos nada. Pero en este paciente teníamos parámetros inflamatorios elevados, leucocitos altos, PCR alta. ¿Ya? Con eso yo podría ya plantear un tema infeccioso y en mi caso yo con eso me basé para partir los antibióticos. Teníamos una ecografía que no mostraba nada, un poco de meteorismo y ninguna cosa más. Y no tenemos ningún otro dato objetivo. ¿Qué plan? ¿Te acuerdas que pedimos? En el plan, después nos vamos a saltar un poquito los diferenciales. O no, hablemos de los diferenciales. Como pensamos en síndrome diarreico, ¿qué diferenciales planteamos? ¿Se acuerdan? Enfermedad celíaca, por el tema de la harina. En una persona joven planteamos enfermedad inflamatoria intestinal, por lo tanto enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Si fuera adulto mayor, planteamos cáncer. Planteamos todo lo infeccioso, ¿cierto? Lo infeccioso, salmonella, shigella, escherichia coli, clostridium difficile, rotavirus, campylobacter, que son puros bichos infecciosos, parásitos, una fachola, blastocitoma, toxoplasmosis, bichos, parásitos. Podríamos plantear otro de más. Es cosa que no... A una amibiasis, perfecto. Entonces tenemos puros diferenciales y él además había viajado a Venezuela hace 3 meses y había estado en el sur hace una semana. Por lo tanto ahí tenemos más parásitos y más cosas para pensar. Era un paciente súper entretenido para hacer diferenciales de todos los digestivos que a ti se te ocurran. Porque además también podríamos plantear otros de mala absorción, como una intolerancia a la lactosa u otro, ¿no? Y en él entonces tomamos PCR enteropatógeno, un coprocultivo, agregamos la calprotectina, que nos ayudaba para buscar enfermedades inflamatorias intestinales, y agregamos un anticuerpo transglutaminasa, que nos servía para enfermedad celíaca. ¿Esa biopsia va a ver el tejido como tal? Es el diagnóstico diferencial, pero si yo estoy pensando que está infectado, es un muy mal momento para hacerle la biopsia. Entonces, conversémoslo entonces inmediatamente. ¿Cuál fue nuestro plan inicial? Partir antibióticos, partir hidratación, porque estaba deshidratado hasta las masas, tiene de hecho una insuficiencia renal secundaria. Lo dejamos en reposo, le dejamos un régimen blando y completamos el estudio. Me voy a saltar y les voy a contar qué salió en el estudio. Finalmente, coprocultivo negativo, pero con PCR enteropatógenos positivos a salmonella. Por lo tanto, tenemos identificado el... Yo le había contado que la transglutaminasa había salido negativa, normal, y me parece que todavía no estaba la calprotectina, pero lo más probable es que salga normal. ¿Ya? Por lo tanto, el paciente que tenía finalmente una salmonelosis. ¿Pero se le da antibiótico a la salmonela? Y la salmonela se maneja con antibióticos. Perfecto, porque es una bacteria. Y es una bacteria que en este caso ocupamos en el texto que cubra bien, que en este caso usamos ceftriaxona y en casa podríamos usar ciprofloxacino. Y llega súper bien, mata bastante bien la salmonela. ¿Ya? Y en este paciente nosotros partimos el antibiótico, por lo tanto vamos en el día 2, 3, aunque el diagnóstico lo tenemos recién desde ayer en la tarde. Pero no perdimos tiempo, partimos con los antibióticos. Todavía está con harta diarrea y malestar, por lo tanto probablemente en él, que yo pretendo completar 14 días, voy a dejarle 5 días endovenoso, y después en la casa le dejaré cefilaxo, ciprofloxacino, 9 días más. Ese es mi plan inicial de manejo. La parte renal, que había estado mal, mejoró, la función renal ya está normal, los electrolitos ya están normales, por lo tanto el resto que teníamos que controlar vamos a estar. El régimen todavía no lo ha avanzado, estamos hablando sin residuos, pero probablemente pronto vamos a pasar al liviano y ahí ya como en unos días más. Entonces todo eso es parte de lo que yo planteo en el plan diagnóstico terapéutico. Y en el diagnóstico yo voy a plantear al alta, una vez completados los 14 días de manejo, completo estudio con endoscopía, colonoscopía, que permitan hacer una biopsia para determinar y descartar enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn u otro. ¿Qué es lo más probable es que le va a salir? A mi parecer, yo creo que va a salir normal. Pero ya este antecedente de diarrea todos los meses con consumo de Subjetivo. Sí, no tenemos que perderlo, por eso hay que estudiarlo.
pero ese es subjetivo que también les mencioné. Este es un paciente que trabaja autónomo, o sea, que él vive de lo que él genera. Y por lo tanto tiene el estrés de conseguir pacientes todos los días y a trabajar en marketing, entonces tiene un ambiente social un poco más complejo. Eso, a mi parecer, hace que lo más probable es que lo que tenga de base sea un colon irritable, que no lo mencionamos ni siquiera desde los diagnósticos diferenciales, que es un diagnóstico diferencial en él muy probable, que él tenga un colon irritable. El colon irritable clásicamente pasa por periodos de diarrea y constipación. ¿Se entendió? Entonces ahí veis el análisis bonito de lo que ustedes tienen que hacer y ustedes lo van a hacer con cada uno de los pacientes que ustedes tienen.